En los próximos minutos nos va a acompañar Edgardo Martínez Simarioff. Edgardo, bienvenido, buen día. Un gusto estar con ustedes, realmente. Lo mismo para nosotros, les decíamos más temprano. Edgardo Martínez Simarioff tiene una larguísima militancia en el Partido Colorado, ha integrado cargos a nivel de gobierno, ha sido director nacional del Programa de Calidad de Servicios de Salud en el gobierno del doctor Sanguinetti, ha integrado como ministro también la Corte Electoral. Hay un larguísimo currículum del que yo destaqué también el hecho de ser pionero en el Uruguay en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor. Cuando era un bicho raro a la salida, en plena dictadura incluso, hablar de los derechos del consumidor. Creo que fuiste el primero, pero por lejos, de hablarlo públicamente. Sí, tal es así que incluso en su momento tuve que declarar a la policía, porque era subversivo aquello, hablar de los derechos de los consumidores. Obviamente no pasó nada, pero creo que te demuestra lo que era el tema en ese entonces, ¿verdad? Absolutamente desconocido, y nació en una radio. Porque nació en Radio Centenario. En la vieja 36. Claro, cuando era de los evangelistas. Yo tenía un programa que se llamaba Tiempo Económico, que tuvo la particularidad que era un refugio para todo el tema político. Incluso Jorge Valle fue, estando proscripto, fue el primer medio de prensa en el que salió, fue en mi programa en Tiempo Económico. Entonces, claro, el programa era sospechoso Seguro. de manejar cuestiones políticas, pero en realidad lo que hice en su momento fue simplemente contar una experiencia que había tenido en Estados Unidos. Yo había ganado en ese entonces el premio de la excelencia en periodismo económico y financiero, estuve en la Universidad de Columbia, y cuando volví me pareció tan impresionante lo que pasaba con los consumidores en Estados Unidos, que empecé a comentarlo, y algo que era un comentario de 10 minutos terminamos hablando 3 días. Y lo interesante es que la Liga del Consumidor se formó con la audiencia de la radio en aquel entonces. Mira. Así que un movimiento realmente de origen social verdadero. Fue tal la incidencia que hay gente que al área de defensa del consumidor, que depende de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, que está en la órbita de la vieja subsistencia, le dice la Liga de Defensa del Consumidor, cuando la Liga es lo que fundó Edgardo Martínez Simarioff. Y lo del gobierno, o lo del Estado, es el área de defensa del consumidor. En los hechos, durante prácticamente 15 años, en la guía telefónica, en las páginas amarillas, encontrabas el teléfono del área de defensa del consumidor y decía Liga de Defensa del Consumidor. Correcto. Claro. Así que esa confusión es bastante corriente. ¿Y sigues haciendo algo con respecto a eso para ya entrar en los temas políticos? No. En este momento no, porque hay una incompatibilidad en trabajar en una organización social con la política, pero bueno, como Salvo que sos un comprador al que todo vendedor le tiene miedo. Siempre, incluso es un comprador. Viene Martínez y me dice, uy, este es el que fundó la línea. Uy, ¿qué quiere comprar? Fíjate que este viernes es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo. Sí, señor. Y la Liga de Defensa del Consumidor va a hacer un acto el día anterior, el día 14 de la noche, y bueno, me invitaron a disertar como fundador de la Liga en este acto, así que... Bien. Jorge. En política, ¿por qué alguien en una interna decide participar no sumándose a una agrupación, sino sumándose como candidato? Es decir, y además, ¿cómo estás viendo la interna de Partido Colorado con el retorno de Sanguinetti? 2 preguntas en una como para arrancar. Bueno, primero el retorno de Sanguinetti parece muy bueno, porque Sanguinetti sin duda es un gran referente del Partido Colorado, es una gran figura, pero no es un candidato de todos, en el sentido de que muchísima gente no tiene idea ni quién es. Hablamos con gente joven de 20, 30 años, y la mayoría no tienen idea. ¿Tan mal estamos como para que no sepan quién es Sanguinetti de 20, 30 años? No es por super jerarquizar la función de Sanguinetti. No es un centro a Sanguinetti, es simplemente diciendo, no sabemos quién fue 2 veces presidente del Uruguay hace poco. Sí, yo creo que a ciertos niveles sociales, no estoy generalizando, ¿verdad? Incluso no se sabe cómo se vota. Ayer hablaba con un grupo de jóvenes que no tenían la menor idea. No sabían si se votaba por internet, si se votaba papel, qué eran las internas. Digo, el desconocimiento es bastante grande. Recordemos que en este periodo están ingresando al entre comillas, mercado electoral más de 200.000 jóvenes, y que en el periodo anterior fueron cerca de 250.000. Estamos hablando de 500.000 personas casi que de alguna forma ingresan y no conocen en profundidad. Por consiguiente, creo que es importante, no digo que yo soy el representante de los más jóvenes, pero creo que hay que tener un discurso, una forma de comunicarse, una estrategia de comunicación que sea adecuado por estos nuevos segmentos. Y cuando... Pero no es desalentador si no conoces, cuando vas a arrancar vos tenés mucho trabajo, pero
Yo me imagino que sos menos conocido que Sanguinetti. Por supuesto que sí. Si me decís que no conocen a Sanguinetti, ¿cómo se arranca entonces uno cuando quiere arrancar a ser candidato? Bueno, esto es una campaña de largo aliento. Recordemos que la mayoría de los candidatos largaron hace más o menos 6 meses, 8 meses. Algunos han estado siempre en campaña, como Larrañaga, por ejemplo. Salir en pleno enero, cuando en este país la cosa no se mueve demasiado desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de actividades sociales, fue bastante difícil. Y yo creo que estoy apareciendo y estamos con el equipo haciendo una estrategia en las redes que nos ha permitido contactar a esta altura prácticamente 150.000 personas con un costo bajísimo y ahí viene un mensaje importante y sobre todo para esos segmentos que muchas veces no alcanzan los medios tradicionales. El otro día entrevistábamos a Jorge Azar, sí, que recuperó la vigencia de la lista 123, que estaba ahí medio en una especie de limbo en la Corte Electoral. Vos estuviste vinculado a la lista 123, pero ahora no, nada que ver. No, porque eso fue allá por los años, no recuerdo cuándo, en las últimas elecciones yo estuve vinculado a la lista 15 y en las anteriores también. Yo llegué a la Corte Electoral como representante de la Cruzada 94 en su momento. Quiere decir que he pasado, si bien comencé en las 15, a los 15 años, a las 15 a 15, hice algún pasaje por el sector pachequista y después volví a mis raíces. ¿Qué edad tenés hoy? Hoy tengo 66 años. Más de lo que parezco. Realmente. Vamos a hacerle un piropo parece mucho menos eso. ¿Y cómo es eso de querer captar al público joven a través de las redes para alguien de 60 y pico de años? ¿Es un lenguaje que tuviste que aprender? ¿Tenés gente que trabaja contigo y te dije, no, por acá es el camino? Yo tengo gente que trabaja conmigo bastante joven y eso es importante porque hay un lenguaje, porque hay una estrategia, porque hay una forma de llegar. Y bueno, estamos con todo el equipo trabajando en eso. ¿Y cuál es el diferencial? Pero atención, el enfoque no solamente hace segmento de mercado, ¿verdad? La idea es apuntar también al Colorado en definitiva. Yo creo que la apuesta es Sanguinetti o Martínez y Marioff, dejando de lado los terceros en la historia. Hoy por hoy no estoy marcando significativamente más allá que en alguna encuesta, pero algunos otros están desapareciendo. En la última investigación de opinión pública desapareció Morín, por ejemplo. Cifra lo tiene nos llama poderosamente la atención. Correcto, ya venía bajando. 54% Sanguinetti, 27% Talvi, 19% indecisos. Y correcto, ni siquiera 1% para Morín Valle. Alguien que sacó 100.000 votos en la elección anterior. Correcto, pero lamentablemente para Morín no es un nombre que calienta a nadie, viste que no es una figura que dice y la gente se arranca las vestiduras. ¿Y cuál es tu diferencia con el resto? ¿Cuál es tu diferencia con Talvi, por ejemplo? Bueno, primer elemento importante, no estoy comparándome con nadie, sino que estoy ofreciendo una oferta electoral diferente y la clave tiene que ver con tratar de plantear propuestas concretas sobre cada uno de los temas y más o menos semanalmente sacar un nuevo tema. No solamente promesas electorales, porque la gente dice, promesas electorales. No, vamos y es lo que estoy procurando. No, pero te preguntaba darle fundamento. Pero ¿por qué no? Primero no soy ballista y colorado. Tal vez un paracaidista que apareció por ahí. Muchos dicen, no, pero Jorge dijo que... Sí, ¿qué me importa lo que dijo Jorge? El hecho de él ni siquiera utiliza las banderas coloradas, ni siquiera apela a los principios ballistas, esos del humanismo, eso de preocuparse por la gente. Es un individuo que viene del sector no empresarial, del sector digamos académico. ¿Pero eso lo descalifica? No lo descalifica. Yo estoy diciendo algo diferente. Estoy mostrando un individuo, que en este caso soy yo, que tiene una amplísima experiencia en el sector empresarial. Yo me dediqué a la consultoría durante 40 años. Sigo trabajando a nivel internacional en organizaciones empresariales, en universidades y demás, pero además tengo un amplio conocimiento del sector público porque he trabajado y me he desempeñado políticamente en ello, pero además tengo una formación y un espíritu y una filosofía ballista y que lo mamé desde los 15 años en adelante. En estas candidaturas como la tuya, la experiencia nos dice se baja. Martínez y Marioff arregla un cargo y se baja de la candidatura.
No me interesa un cargo, en principio, ¿verdad? Estoy haciendo esto porque realmente creo, así como tú hablabas al principio del programa, que fui el que inventó, el que creó, el que lanzó, el que armó arriba el tema, arriba de la mesa el tema de los derechos consumidor. Soy un luchador social, soy un individuo preocupado por la gente, que he trabajado honorariamente durante muchos años en organizaciones sociales. ¿Pero vas con la candidatura al firme hasta el 30 de junio? Y en la medida que me den los recursos y y tenga las poldos, voy a seguir hasta el final. ¿Y de dónde salen esos recursos? No, por ahora tengo limitadísimos recursos. Espero que en la medida que siga avanzando la organización pueda conseguir los fondos necesarios, porque es una campaña es muy, pero muy cara. Hoy tengo exclusivamente fondos como para imprimir hojas de votación, nada más. Quiere decir, por hoy no tengo dinero para una campaña publicitaria. ¿Y solo en Montevideo o participación en otros puntos del país? No, tenemos listas en Canelones, por ejemplo, en varias ciudades. Tenemos en Canelones Ciudad, el profesor Rey Vanegas, un hombre que viene del sector de las actividades sociales, Patricia en Las Piedras, Jacobo Alovani en la Costa de Oro. En Florida tenemos un ex edil del Partido Nacional, Pablo Costa, que ha tenido 10.000 votos en la vez pasada, quiere decir, es bastante importante, en el ¿verdad? es mucho peso. Y puede ser hasta un diputado eso en un departamento. Por supuesto. Y en los demás países, en los demás departamentos estamos negociando, porque uno de los grandes temas que me encontré, como que todo el mundo largó la campaña el año pasado, hace muchísimos meses, la gente que yo conocía desde el punto de vista político estaba aquí, estaba allá. Entonces la apuesta en realidad tiene que ver con gente nueva, gente pero que lo quiere estás construir pensando, cosas. Yo te estoy escuchando y lo estás pensando como para una lista bien votada después, o ¿qué es una? Porque primero está la interna, es decir, tú estás como candidato en la interna. ¿Qué es una buena elección para Martínez y Mario? ¿Qué significa la interna? Significa que tengamos, un buen peso tanto en las convenciones departamentales como en las convenciones nacionales. Recordemos que gran parte de la cuestión política se juega en lo que tiene que ver con porque las diferencias probablemente sean muy escasas y entonces va a ser vital el voto de cada uno de los convencionales para definir el candidato a la presidencia. Y en las departamentales, anteriores. Pero definir el candidato a la presidencia que gana por un voto es el candidato. Si gana, pero si no, va a la convención. Correcto, y ahí van a jugar. Si gana, siempre gana uno por un voto. No. Cuando hay una relación. Sacan 34, 33 y 33. Saca Sanguinetti 34, Talvi 33, usted 33 y Sanguinetti no es el candidato. Cuando no hay un candidato que tenga la mayoría absoluta, lo decide la convención. Viste que la Larrañaga está diciendo el que gana y a otra cosa. Esa noche resolvemos la fórmula, dice. Claro, pero... y yo comparto lo que dice la Constitución, pero la ley electoral. No, pero yo te preguntaba, en otros partidos están diciendo, si gana con 34, 33 y 33, que sacó 34 es el candidato. Bueno, es que digan lo que digan. Yo creo que acá el partido ha tenido una trayectoria en que la convención es absolutamente fundamental. En algunos partidos la convención existe solo porque lo marca la Constitución, ¿verdad? Porque lo marca las leyes electorales, pero después desaparece. Veamos el Frente Amplio, por ejemplo. La convención no existe, existen otros organismos que no tienen nada que ver, que son los que en definitiva le mueven la cosa, pero en el caso del Partido Colorado, las convenciones, la departamental y las departamentales y el nacional, tienen un peso importante y lo han tenido históricamente, más allá el último modelo de reforma constitucional, por consiguiente es fundamental, y después va a ser fundamental definir la candidatura a la intendencia. Claro. Yo el año pasado, en las elecciones pasadas, intenté poner sobre la mesa mi candidatura para la intendencia de Montevideo. Lamentablemente, por cuestiones que tenían que ver con los acuerdos electorales, eso no pudo caminar. No, para el Partido Colorado. Correcto. No, pero bueno, porque se apostó la concertación. Por eso. Y pero entonces, para las próximas, ¿concertación sí o no? Yo estoy de acuerdo con que haya una concertación. No creo que sea posible hoy por hoy, a como viene la mano, pero creo que hay que tener un candidato colorado para todo el mundo, que trascienda las barreras del partido, ¿verdad? Que en definitiva sea una opción y probablemente... No, pero están hablando de reimplementar la concertación. Sí, lo están hablando. De hecho, está habilitada para esta elección. Claro que sí, por supuesto. El asunto es que... si no, después no puede participar. El asunto es, ¿habrá un acuerdo como para hacer eso? Bienvenido que sea el acuerdo, pero yo creo que en mi caso, más allá de que si la concertación avanza, estoy de acuerdo con la concertación, en mi caso yo creo que lo que tiene que haber es un buen candidato colorado que de alguna forma sea un candidato. Ahora que saliste al ruedo como candidato, ¿por qué el Partido Colorado, la realidad del Partido Colorado actual? ¿Por qué no suma? ¿Por qué no crece? ¿Qué le pasa al Partido Colorado? ¿Lo dejamos para después de la pausa?
Dale. Entre otras cosas más, alguna propuesta por allí que tiene Martina Simariov de la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Nos está acompañando Edgardo Martínez Simariov, precandidato presidencial del Partido Colorado. Dejábamos un par de preguntas planteadas antes de irnos a la pausa. Una de ellas tiene que ver con saber el análisis de cómo ves al Partido Colorado, por qué esta realidad, por qué uno lo mira en las encuestas y no crece, qué es lo que está pasando. Bueno, tiene que ver primero con procesos sociológicos. Hubo un cambio en la sociedad. Fue un partido que estuvo profundamente enraizado en el Estado, que de alguna forma la gente terminó adjudicándole el conjunto de los males del país, y los tuvieron o no tuvieron razón. Y eso de, digamos, quedarse demasiado tranquilo en el sillón afectó sensiblemente. Por otra parte, la oposición, específicamente el Frente Amplio, se encargó de alguna forma de minar lo que tenía que ver con su prestigio. Además, desaparecieron los grandes liderazgos, el propio Sanguinetti se retiró. Tuvimos un pequeño repunte con la aparición de Bordaberry, que realmente hizo una actividad muy interesante ya desde en su origen en el Ministerio de Turismo hasta la candidatura en la Intendencia y después la propia candidatura a la Presidencia de la República. Pero cuando desapareció del mapa electoral Bordaberry, realmente el partido quedó profundamente huérfano de liderazgos, de referentes. Y bueno, eso fue uno de los elementos importantes, ¿verdad? Que implicó la retracción. Hubo además ofertas interesantes. Hubo además un fenómeno interesante, que es que muchísima gente dejó de pensar en términos de partidos para pensar en términos de personas. Entonces ya no soy del partido tal y no importa lo que venga atrás, como de repente en el pasado era soy blanco, soy colorado y chao, ¿verdad? Sino que empezó a pensar en la candidatura de fulanito menganito. El fenómeno del Frente Amplio fue muy interesante. La gente pensaba muchas veces que poco menos que le cambiaba la vida con ese nuevo gobierno, y no se dio cuenta que simplemente era cambiar de gestión, de administración, y más allá de algunas cuestiones que tiene que ver con filosofía. Si tu vida era una porquería, seguramente iba a ser más o menos parecido. Una de las cosas que yo planteo hoy tiene que ver con que el Estado preparado para servir a la gente y no la gente preparada para servir al Estado. Hoy por hoy el Estado me chupa la sangre, me saca mis ganancias, me saca mi salario, es inoperante en muchos casos en lo que tiene que ver con trámites, gestiones, cosas por el estilo. Quiere ser una máquina de impedir muchísimas veces. Por consiguiente, y por el cambio de tema, cuando la gente se siente traicionada por el Estado, ¿qué hace? Lo rechaza, y rechaza a quienes están en la cabeza, que de alguna forma son los intérpretes de ese Estado que le está afectando. Si hoy vemos una caída en las encuestas del Frente Amplio, tiene que ver por una gestión deficiente, tiene que ver con una enorme cantidad de hechos de corrupción, lo que no quiere decir que no se hayan hecho cosas buenas. Se hicieron cosas buenas, porque caramba, si estuviste 15 años en el gobierno y no hiciste algo, bueno, y creo que ha habido cosas buenas. Por ejemplo, el plan Ceibal, que en su momento fue muy criticado. ¿Por qué? Porque lo sacaron improvisadamente. No había software, no había docentes preparados, no estaba preparada la infraestructura, y un montón de cosas. Pero hoy por hoy está funcionando interesantemente. Y ahí después tuvimos el otro plan para los jubilados, que estuvo manejado políticamente, porque solamente pueden resubir la Sibirapitá a través de las asociaciones de jubilados, que qué casualidad, esas asociaciones de jubilados tienen un marcado sesgo político, y si no estás ahí no podrás recibirla. ¡Wow! Sí, ¿quién es el guapo que va, y no me refiero a Larrañaga, a achicar el Estado que va a recibir el gobierno que sigue? Porque lo hablábamos en las tandas, hoy increíblemente fue tema de las tandas con nuestro productor Antefareña, con Jorge, y estábamos diciendo, vos ganás las elecciones, te reunís el 2 de marzo conmigo, que soy el ministro, y te digo, ¿y cómo viene la mano? Bueno, mira, tenemos que pagar todos estos sueldos públicos, tenemos que esto, ¿y cuánta plata hay? No, tengo un déficit de 2.400 millones de dólares por año. ¿Y por dónde arranco? Bueno, primero pasás por las auditorías, pero no auditoría de plata, auditoría de gestión. Una de las cosas en la que he trabajado prácticamente toda mi vida es en lo que tiene que ver con, aplicado a la empresa privada, ¿verdad? Con reestructurar empresas, con racionalizar, con hacerlas eficientes y productivas. Por consiguiente, hay que esperar. No se trata de cortar por aquí y por allá, no se trata, como muchos dicen, de dejar de contratar funcionarios públicos, que sí hay que hacer, hay que mejorar esa historia. Aprovechamos de decir que tenemos cerca de 60.000 personas que abandonan el Estado durante el año, es decir, hay una merma interesante, pero básicamente se trata de racionalizar. Hoy por hoy están desapareciendo puestos de trabajo en el sector privado. ¿Por qué?
porque avanza la tecnificación, porque avanza la informatización, porque avanza la robotización. Mientras que en Estado, si bien que se está haciendo eso, en realidad, en lugar de disminuir la carga laboral del Estado, hemos incrementado la carga laboral y hoy tenemos miles y miles de puestos de trabajo más que antes. ¿Eso qué significa? Entonces, que no se está racionalizando realmente. Quiere decir que el enfoque tiene que ver, bueno, agarramos el organismo tal. Bueno, ¿cuál es el modelo? Hace algunos años, hace unos 20 años más o menos, se hablaba de presupuesto base cero, ¿verdad? Una teoría muy interesante que había desarrollado un español, y que tuvo un auge en su momento. Bueno, se trata de eso, justamente, de presupuesto base cero, pero no presupuesto en cuanto a elementos plata, sino ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es el modelo ideal para eso? Entonces, las auditorías son auditorías en lo que tiene que ver con diseñar el mejor modelo. Hoy por hoy estamos teniendo un déficit que mentiroso, además de 4,5%, quiere decir que 4,3%, que es mentiroso. ¿Por qué? Porque en realidad se incluyeron los fondos que entraron por el tema de los cincuentones. Quiere decir que el déficit en realidad es mucho mayor, ¿verdad? Pero se trata de que no puede ser. En realidad ahí ya está, según la información que da el Ministerio, no, ahí está contabilizado, está sacado. Si no es 2,9, 3,1 les da. Bueno, no importa. El asunto es que es bastante grande y yo estoy teniendo que pagar cuentas por encima de lo que estoy recibiendo. Uh-huh. Y la opción no es incrementar los impuestos, porque la gente ya no puede soportar más impuestos, porque además la propia economía, cuando los impuestos suben demasiado, ¿qué es lo que pasa? Crece la informalidad, porque es más fácil y mejor negocio no pagar impuestos que pagarlos, porque yo estuve en países como, en este caso no es un país, sino que es una región de China, como Hong Kong, por ejemplo, donde prácticamente la carga impositiva es ínfima. Y vos ves un país, un lugar rebosante de dinero, de eficiencia, de servicios públicos. ¿Por qué? Porque cuando tenés una carga impositiva ínfima, lo que pasa, incluso recordemos, cuando cayeron las Torres Gemelas, una de las cosas que mucha gente pocos registraron, cuando el presidente Bush, en este momento, Bush hijo, habló de esto, los invitó a los ciudadanos norteamericanos a consumir y comprar. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con el Digo, porque queríamos reactivar la economía, ¿correcto? Entonces, reactivar la economía con ingresos importantes. Hoy por hoy tenemos una organización sindical que no está peleando por los casi 600.000 personas que pagan 15.000 pesos. Tenemos cerdos explotadores que le pagan a la gente 15.000 pesos de sueldo. Eso es impresionante. Y no se dice nada, y no se habla de eso. Sí, tú decías hace un rato, vamos a consultar a Martínez y Mariov sobre la propuesta de disminuir a 6 horas la jornada laboral. Pero eso va ligado también a otras situaciones, porque esos señores que pagan hoy, que cobran hoy 6.000 pesos, que los explotan, porque pagar 15.000 pesos de salario es una explotación asquerosa y es inaceptable. No podemos hablar de un proceso de mejorar la carga horaria a 6 horas si no solucionamos también lo demás. Pero entonces hay que subir las jubilaciones porque hay 200.000 jubilados que ganan menos de 12.000 pesos. Sí, pero atención, vamos a ver, el tema de los jubilados tiene varias cosas. Porque si no el Estado estaría pagando muy poca plata también, ¿no? Recordemos que muchísimos jubilados que tienen bajas remuneraciones las tienen por dos razones. Primero, porque esos no hicieron sus aportes, o hicieron pocos aportes, o sus aportes fueron muy limitados. Entonces, por consiguiente, su jubilación es muy limitada. Pero además, la gente tiene una cierta remuneración cuando está activa, y hay gente que no quiere jubilarse porque dice, me jubilo y me dan dinero que no me alcanza para vivir. Pero por otra parte está la gente que está en el tope superior de los ingresos y que no está en el tema de las AFAP, y ahí entonces está topeada. Sin embargo, pagó muchísimo dinero durante toda su vida de sus ingresos para tener una buena jubilación, y la jubilación está topeada. Vos decís, bueno, el tope es bueno, sí, pero si yo pagué más, tengo derecho a recibir más. Quiere decir, hay toda una cuestión que tiene que ver con la reestructura global de la previsión social, con un déficit esperado para el año que hoy estábamos a más o menos unos 600 millones de dólares. Estamos esperando un déficit 800, de unos 800 nos dijo el director en representación de los trabajadores. Sí, en realidad 800 es lo que está pronosticando para el año que viene. Sí, y son 700.000 y pico. O sea, mejor dicho, para el 2019, 700.000 y pico, ¿verdad? Es decir, contra 500 millones de la caja militar, que es un número muchísimo menor.
muchísimo menor de gente. Correcto. Recordemos que la caja militar, la gente dice caja militar, pero es una ficción. En realidad no es una caja, porque cuando le sacan al tipo que está, que es aportante, en realidad todo va para la caja central y después la caja central le da. Quiere decir, no es una caja como pues ha sido el Banco de Previsión Social, no, que en su momento entraba dinero y ese dinero se distribuía hasta que llegó un momento. Tal es así que no es una caja que si yo hubiera sido gerente de ANCAP a 250.000 pesos por mes me jubiló con 58 y si soy capitán capaz que me jubilo con 100.000. Sí, sin duda hay cosas parece una cosa insólita. Sin duda hay cosas que deben ser corregidas, ¿verdad? Pero muchas veces el concepto de caja hace pensar que hay No, está bien y le molesta a los militares y a los militares retirados porque este es el servicio de pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas, tiene un nombre bastante largo. Es como cuando yo digo la ley de medios y desde el gobierno se me enojan y me dicen no, ley de los servicios de comunicación, Endendorfer, Frofer, Cuspecasbe y Ascotonga. Correcto. ¿Por qué? Porque es una ficción tratar un tema aislado. Cada uno de los temas tiene relación con otro. Hablemos, por ejemplo, de la educación. Fíjate qué pasa con la educación. Tenemos varios elementos. Primero, los docentes. Los docentes tienen un tope de 48 horas semanales, ¿correcto? Sí. Pero en los hechos muchos hacen más de 48 horas semanales. ¿Y por qué hacen esas 48 hacen más? Porque no les alcanza el sueldo. Cuando yo quiero tener un docente que se dedique, que se prepare, que pueda atender a los chicos en forma personalizada, no puede ser un tipo que tenga 48 horas semanales. Vos decís, claro, en otros trabajos de repente 48 horas no parecen tantas. Sí, no tienen maestros tampoco, pero en realidad han tenido que llamar maestros jubilados. ¿Por qué? Porque las remuneraciones son bajas. Necesitas entonces un conjunto de docentes que tengan una buena remuneración con un tope de no más de 25 horas semanales para tener tiempo para preparar, para tener un tiempo para perfeccionarse, para tener un tiempo para atender en forma personal a cada uno de los alumnos. Pero además están corriendo de repente en un liceo, de una escuela de aquí para allá, y eso no puede ser. Entonces tenés un tema de salarios, un tema de carga horaria, pero además tenés un tema de modelo pedagógico. El modelo pedagógico no está funcionando. ¿Por qué? Seguramente todos hemos escuchado una enorme cantidad de niños o adolescentes que dicen, ¡ay, qué embole ir a la escuela! Porque se embolan, porque realmente no les apasiona. Cuando naturalmente la curiosidad es propia del chico y de querer saber y de preguntar y de entender, pero cuando lo que vas no es lo que lo recibís, no es lo que estás esperando. Pero por otra parte, hay una cosa que ha tenido mucho éxito en los últimos años, que son los llamados bachilleratos tecnológicos o culturales, hay varias cuestiones, en las que el chico no solamente sale de secundaria, sino que sale con algo en la que puede desenvolverse desde el punto de vista económico en la vida. Bueno, ese tipo de cosas son interesantes. Lo hablábamos ayer. Por último, ¿tiene lista ya esta nueva agrupación? Opción Colorada es... en realidad es Opción Protagonista. Opción Protagonista. Que es la agrupación que tenemos registrada. No tenemos los números todavía, en realidad los tenemos, pero los números se reservan hasta 45 días antes de la elección y por razones estratégicas todavía no hemos salido con los números. ¿Y si alguien lo registra antes? Y si alguien lo registra antes, tenemos prioridad. Cambian de número. Tenemos por prioridad hasta 45 días antes de la elección. Tres preguntas muy cortitas, ya no como candidato, sino como tu etapa anterior de Suprema Corte, Corte Electoral. Dale. Hoy hablábamos de dudas y arrancaste hablando que los jóvenes no saben votar. Te voy a hacer 3 preguntas básicas. Voto en blanco y anulado, ¿en qué pesa? Depende en qué acto electoral. Porque ya olvidemos las internas. Vamos a la primera vuelta, octubre. Correcto. Recordemos que tiene que ver con la cantidad de votos emitidos. ¿Verdad? Vamos a mentir, voto 1 millón de personas, para hacerlo fácil, para que salga el referéndum, por ejemplo. Hay el voto emitido y el porcentaje de los votos emitidos válidos, correcto. Si alguien tiene la mitad más 1, púcate, enseguida es automáticamente... ¿La mitad más 1 de qué? De los votos emitidos válidos. Por consiguiente, si vos tenés... Por eso yo te decía válidos, hoy, no del millón de votos. Si vos tenés votos en blanco, que fue un voto, pero simplemente es en blanco. Correcto, quiere decir, es un voto emitido. Pero no válido. No es válido porque no tiene nada dentro, correcto. Exacto. Pero el tipo votó, por consiguiente cuenta para ese porcentaje global de votos. Quiere decir, la mayoría absoluta, quiere decir, más 1 de la mitad de los votos emitidos. Le voy a poner ejemplo que sea más claro. Voto 1 millón de personas. Sí. 100.000 votan en blanco. Sí. Para ser presidente, ¿preciso 500.000 un voto o 450.000 un voto? 500.000 un voto porque es sobre los votos válidos. Por eso, sobre el millón que votaron.
Bueno, los votos válidos, ahora quiere decir el que está anulado no está anulado. Claro. El en blanco es válido. ¿Por qué es un voto? Porque es un voto emitido. Alguien emitió un voto, lo hizo en blanco, ¿verdad? Pero como es un porcentaje sobre votos emitidos, es un porcentaje sobre votos emitidos válidos, ¿correcto? Perfecto. Sí, entonces está mal la cuenta. No, si voto 1 millón de votos, 100.000 anulados, 100.000 en blanco. ¿Cuánto es la mitad más 1? 1 millón de votos, sí. 100.000 anulados. Ahí 450.001. Son los 900.000. Son 501.000 votos. No. Correcto. Y los anulados entonces no. Anulados, perdón. Porque él te incorporó 100.000 no confundir el voto anulado. Cuando se anula el voto, una cosa es anular el contenido de la hoja de votación, del sobre, que se anota ese contenido, por ejemplo, porque hay un elemento. O se anula el voto porque el voto, entonces en ese caso el voto no es válido. Diferenciar entonces el voto cuyo contenido es anulado, que el voto que es anulado, porque por ejemplo hay gente que perdón, creo que es importante explicar esto. Sí. Hay gente que vota, por ejemplo, y vota observado, imagínate, ese voto después no es validado, por consiguiente ese voto no es válido, pero en cambio alguien vota algo, por ejemplo, y pone una hoja de un partido en una hoja de otro, por consiguiente es causa de anulación. ¿Causa de anulación de qué? Del contenido, correcto, pero el voto fue emitido. Entonces, creo que hay que diferenciar esa pequeña sutileza que de repente... Va a estar bravo para explicar, ¿eh? No sé. Sí, anulado es anulado, es como si no hubiera ido a votar. Entonces no corre como voto emitido, ¿correcto? Porque está anulado. Pero lo que es por eso diferenciar que se anule el voto a que se anule el contenido de un sobre. Claro. Esa es la diferencia. Sí, si hay 1 millón de sobres, en definitiva, de los sobres que nos dieron la Corte Electoral. Que están validados. Eso es sobre... Siempre mitad más 1 de eso. La mitad más 1 de eso. Lo mismo para el referéndum. Para el plebiscito, por ejemplo, de Larrañaga, precisa 500.001. Precisa 500.001, sí. Uh-huh. Las mayorías parlamentarias, los senadores, ¿sobre qué se distribuyen? Son circunscripción nacional y los diputados circunscripción departamental. Sí. De acuerdo, previamente a cada elección, de acuerdo al caudal electoral que corresponde a cada uno de los departamentos, la Corte Electoral determina la cantidad de diputados. Sí, pero ¿sobre qué votos? Ahí se sacan para afuera los blancos y los anulados. Sobre los votos que corresponden al partido. Claro, los votos emitidos válidos, entonces. Válidos que corresponden al partido, porque si el partido no tuvo votos, no tuvo votos. No, eso está claro, pero si los blancos en qué pesan a la hora de elegir senadores. En el caso de elegir senadores, no pesan como en el otro caso, ¿correcto? Porque en realidad es sobre votos que son al partido. Quiere decir, yo tengo tantos miles de votos al partido que me dan, hay, entre comillas, un costo, ¿cuánto cuesta un senador? Se dice, claro, ¿verdad? Sí. En la última elección estaba, no me acuerdo, 160 o 75 mil votos, correcto. Quiere decir, tu partido consiguió eso tenés un senador. Después están los... Sí, pero para entenderlo, sobre el 1 millón de votos... Sí. Si hay 100.000 en blanco, los tiro para afuera y sobre los 900.000 reparto de los senadores. Sobre los 900.000, ahí tenés el valor de cada cargo en el Senado, que cuesta tantos votos, entre comillas cuesta, y efectivamente depende de lo que tenga cada partido. Serían 33.000 porque son 30 senadores, o sea que 33.000 votos cada uno. Correcto, y ahí tenés... Votos emitidos válidos. Votos emitidos válidos para un partido, correcto. Y en ese caso el voto en blanco no corre, porque no es un partido. En el otro caso sí. En un referéndum, en un plebiscito, sí. Claro, porque tiene que ver con votos emitidos. Bien. Edgardo Martínez y Marioff, aprovechábamos la presencia de Martínez y Marioff en la Corte Electoral durante un tiempo. Vamos a ver qué esfuerzo hacemos para explicarlo sin escribir por aire nada más, Jorge Gatti, en los próximos programas. Muchísimas gracias. Un gusto y a las órdenes. Se viene el pase. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.